Hay un verdadero y único comandante en las cosas de la religión y de la fe, y ese es Dios. En la cabeza y no en el cuerpo, ni en sus miembros está el lugar de la inteligencia, el juicio, la decisión y la voluntad. Es en la cabeza. Si lo vemos igual anatómicamente, acá en el lóbulo frontal es donde está nuestro intelecto, nuestra voluntad, nuestra inteligencia, nuestra capacidad de tomar decisiones, y no en los miembros de nuestro cuerpo. Entonces es lo mismo a nivel religioso y lo que estamos viendo de cómo funciona la iglesia y qué es la iglesia. Es en la cabeza, no en el cuerpo ni en sus miembros, donde está el lugar de la inteligencia, el juicio, la decisión y la voluntad. Es en la cabeza, que es Cristo, no en el cuerpo, que es la iglesia, donde está la sede de la autoridad, de la inteligencia, de la decisión y de la voluntad. Aunque tu denominación tenga un presidente, no es la cabeza de la iglesia. Sigue siendo un servidor, sigue siendo un consiervo tuyo. Por lo tanto, es solo la cabeza, nunca el cuerpo, quien puede ordenar e insistir en la obediencia. Y eso sí lo encontramos en la palabra de Dios. Dios nos manda a obedecer, y aún así Él mismo no nos puede obligar. Entonces, si Dios es un caballero, si no obliga a nadie, ¿cómo un hombre se puede levantar por encima de Dios? Entonces, ¿cómo puede creer que puede obligarme a mí a obedecer si el mismo Dios no lo hace? Tenemos que pensar en este tipo de cosas. Recordemos que la iglesia es la que está sujeta a Cristo, como dice en Efesios 5:24, y no viceversa. La iglesia entonces está sujeta, no es soberana, no es independiente. El cuerpo está adherido a la cabeza, no son dos partes separadas, independientes. El rol de la iglesia es obedecer y no mandar, y no dar órdenes, y no ejercer autoridad con tiranía, arbitrariedad y despotismo. Obedecer a Cristo, eso es lo que la iglesia tiene que hacer, y no dar órdenes a los hombres. Por la simple palabra de Cristo, así como por la naturaleza y la relación de la iglesia misma, todo lo que se dice o se reclama como la iglesia tiene positivamente prohibido ejercer la autoridad. También hay que tener en cuenta que la posición, el lugar, nunca da autoridad. Porque ahora soy anciano de iglesia, ahora todos me van a obedecer, porque yo tengo autoridad. Como ahora soy pastor, como ahora soy presidente, como soy sacerdote, como soy obispo, el lugar, la posición no da autoridad. Quien quiera que Dios haya llamado para ser el presidente de la conferencia general en el próximo periodo, cuando haya sido elegido, no tendrá más autoridad que la que tiene ahora o de la que tuvo antes. El lugar, la posición, nunca confiere autoridad. Ninguna autoridad se deriva del lugar, pero la autoridad que un hombre ya tiene de Dios, que Dios le ha otorgado, lo calificará para el lugar al que Dios lo llama. Y si no tiene esa autoridad antes de entrar en el lugar, no la tendrá cuando esté en el lugar. La idea de que el lugar da autoridad es precisamente el principio de la infalibilidad papal. El Papa no es infalible antes de ser elegido. Nadie afirma eso. Solo es un cardenal antes de ser elegido, casi que una persona como cualquier otra. Pero tan pronto como es elegido, entonces es infalible. Entonces es inspirado por el Espíritu Santo, porque mantiene su lugar. Eso es el papado, en donde cree que tiene autoridad, infalibilidad, por el lugar en donde está, que es la silla o el trono de Pedro,
pero antes de eso era una persona como cualquier otra. Y lamentablemente, en muchos o en la mayoría de las denominaciones cristianas pasa exactamente lo mismo. No hablando desde un punto de creerse que son infalibles, aunque la actitud de muchos demuestra eso, pero es en cuanto a la autoridad. Creen que la posición de presidente, de pastor, de anciano, les da para ejercer autoridad. El cristianismo consiste en que Dios reviste a los hombres de autoridad y tengan o no algún lugar o posición, tienen autoridad. Entonces tú, si eres miembro de la iglesia, no tienes cargos en la iglesia, Dios te puede dar autoridad para predicar dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, en donde quieras que estés, puedes ejercer autoridad, pero de la autoridad bíblica, de la que da Dios, y no de la autoridad que estamos hablando, de la que la mayoría de líderes religiosos ejerce. Veamos a Jesús en Mateo capítulo 28, versículo 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Esta palabra potestad, cuando la vemos en el griego, significa también autoridad. Entonces hay algunas traducciones que dicen toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Entonces estamos viendo a Jesús que dice que toda autoridad le es dada. Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, no tuvo ninguna posición dentro del Sanedrín ni en ningún otro lugar, pero tenía autoridad. ¿Quién le dio esa autoridad? El Padre. No tenía ningún lugar en absoluto. No tenía ninguna posición en absoluto. Los fariseos, los sacerdotes, los escribas, los abogados, los hipócritas tenían posición, tenían lugar y podían enseñorearse de él y convocarlo ante ellos, como muchas veces sucedió, y sentarse a juzgarlo. Pero ¿dónde estaba su autoridad? No tenían ninguna. En Mateo capítulo 23, versículos de 2 al 4 dice: En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Entonces estamos viendo claramente lo que está diciendo Jesús. Hagan lo que dicen, pero no lo que ellos hacen. Cuando ellos hablaban sobre Moisés y todos los libros del Antiguo Testamento, era verdad, era palabra de Dios. Si Jesús hubiera dicho no los escuchen, se estaría contradiciendo, porque ellos lo que predicaban era verdad. Pero ¿qué es lo que estaba sucediendo acá con ellos? No tenían autoridad. Ellos no reflejaban lo que esa palabra decía. Como dice la palabra, con sus actitudes, con sus hechos, niegan la eficacia de la palabra de Dios. El poder de la cátedra la daba Dios, pero ese poder estaba separado del que daba el mensaje. Y eso lastimosamente sucede mucho actualmente en las diferentes iglesias. La persona que va al frente predica palabra de Dios, pero sus acciones fuera de la iglesia muestran completamente otra cosa. O sea, está separado, como acabo de decir, el mensaje de la persona. En cambio, si vemos a Jesús en Mateo capítulo 7, versículos 28 y 29, dice: Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Qué impresionante lo que acabamos de leer. Estamos viendo en los versículos anteriores lo que hacían los escribas y los fariseos. Daban cátedra de la ley de Moisés y de sus escritos, pero no la vivían, no tenían autoridad. La gente de ese entonces sabía que el mensaje de ellos era vacío porque sus acciones
no demostraban lo que ellos estaban enseñando, pero era muy diferente en Jesús. Jesús sí tenía autoridad y la misma palabra dice, y no como los escribas. Todo lo que los escribas podían decir era prestado y todos podían saber que era prestado. Pero cuando Jesucristo pronunció las mismas palabras que habían dicho los fariseos y los escribas, todos sabían que lo que decía no era prestado, sino que era sustancia, que provenía de él mismo, que esa palabra vivía en él, que él mismo no era más que la expresión de la palabra que había sido expresada en la escritura. Y por eso mismo era que impactaba la vida de las personas. Por eso se arrepentían de sus pecados, por eso los seguían. ¿Por qué los escribas y los fariseos no tenían seguidores? Porque su mensaje era prestado. No significaba ni representaba la vida de ellos. Pero como acabamos de leer, en Jesús era diferente, era sustancia. Aquello que él estaba diciendo provenía de él mismo. Él mismo lo vivía, las personas lo podían ver, lo podían palpar y ese mensaje es el que tiene poder. Él habló y cuando pronunció la palabra fue con un peso que impactó de manera impresionante los oídos y descansó en los corazones de quienes la oyeron. Descansó en los corazones de aquellos hombres con consuelo y les trajo gozo. Así pues, Jesucristo tenía la autoridad y el pueblo lo sabía. Y los fariseos que no tenían autoridad se pusieron tan celosos de él que ya no podían soportarlo más. Todo el mundo se había ido en pos de él y por eso debían expulsarlo del mundo para salvar nuestro lugar, decían ellos. Si no lo hacemos, perderemos nuestro lugar. Si lo dejamos así, los romanos nos quitarán nuestros lugares y nuestra nación. Entonces, amigo y amiga, hermano y hermana, ¿quién da la autoridad? ¿Quién ejerce realmente el liderazgo? ¿Aquel que tiene una posición? ¿Aquel que es presidente, anciano, pastor, sacerdote, obispo, papa? ¿O el que tiene autoridad porque le es concedida del cielo? Porque tiene autoridad porque cuando habla impacta y llena los corazones de las personas. Porque su vida representa aquello que está predicando, aquello que está enseñando. No te preocupes si no te toman en cuenta para posiciones dentro de tu iglesia. Lo que debes buscar es esa autoridad que viene del cielo. Y esa autoridad nadie te la puede quitar. Y el mayor ejemplo de eso es Jesús. Buscaron para enjuiciarlo, llamaron falsos testigos, tratando de callar su voz, de echar abajo su autoridad, pero no pudieron. Y no van a poder callar tu voz, no van a poder quitarte esa autoridad que viene del cielo. Ningún presidente, ningún pastor, ningún sacerdote, obispo, nadie te puede quitar eso. Porque eso solo lo da el cielo y el cielo mismo es el que lo puede quitar. Pero ¿dónde estaba la autoridad de Jesús si él no tenía ninguna posición ni ningún lugar? ¿Cómo podía tener autoridad? La verdadera autoridad siempre está en la verdad que él ha expresado. Muchas veces nos sentimos menos que alguien porque aquella persona tiene un título, una maestría, un doctorado, una posición y lo escuchamos más y de manera más atento que a otro que es igual a mí. No nos equivoquemos. No nos equivoquemos con eso. La autoridad no lo da un título universitario en teología. No lo da ningún máster. No lo dan los doctorados. La autoridad la concede Dios. Por tu vida, por cómo le buscas, por tu sinceridad en tus pensamientos, en tus acciones, lo que realmente quieres hacer con esa autoridad. La autoridad verdadera y correcta de cualquier hombre en la iglesia le viene únicamente por medio de la verdad que recibe de Dios. La medida de verdad que un hombre tiene es la única medida de autoridad que tiene donde quiera que esté.
Y si está en el puesto más alto de responsabilidad en esta tierra, si no tiene la verdad, no tiene autoridad. Toda la autoridad que pueda tener en ese lugar proviene simplemente de la verdad que está en él y que es parte de él. Por eso Jesús dijo, los príncipes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas autoridad. Pero entre vosotros no será así. ¿Qué hacen los príncipes del mundo? Ejercen autoridad. Entonces, ¿debemos ejercer autoridad sobre otros hermanos de la fe? Seguimos avanzando en esta fascinante serie sobre qué es la iglesia. Ahora seguimos en la tercera sección, que es la organización de la iglesia. Aunque este punto está aparte, no se separa mucho de lo que estamos viendo referente a lo que no es la iglesia. Aunque Dios es orden y la organización es parte de ese orden, incluso el mismo Jesús tenía una organización cuando estaba con sus discípulos. El punto acá no es ir en contra de que algo esté organizado, sino es ir un poco más allá. La cuestión en discusión no es la organización o tener algo organizado, sino de quién es la organización. ¿Quién supo o pensó alguna vez en las ramas de un árbol organizando un árbol? Jesús dijo, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. ¿Pueden los pámpanos organizar a la vid? Por supuesto que no. Estamos hablando de que nosotros como cuerpo no podemos organizar a la cabeza. Definitivamente necesitamos que Dios nos ayude a comprender esto, porque estamos hablando de la iglesia, que es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Esa iglesia que abarca el cielo y la tierra. Las ramas que somos nosotros no podemos organizar eso. Podemos organizar nuestra iglesia, que puede formar parte de esa gran iglesia. Pero aún así, esa pequeña organización, ¿a quién le pertenece? ¿A quién representa? La única pregunta siempre y en todo caso es ¿de quién será la organización? ¿Quién es propia y originalmente el organizador? ¿Y quién continuará organizando? ¿Podrían los cristianos individuales, colectivos y todos los delegados y todos los predicadores y todos los obispos y todas las conferencias y todos los concilios que alguna vez hubo en el mundo organizar el cuerpo humano? O aún algo más grande, ¿podrían organizar el cuerpo de Cristo, que es la iglesia? Porque el cuerpo espiritual es más grande y más profundo que el cuerpo carnal, aún con toda su complejidad. Y aún todos nosotros no podríamos organizar ese cuerpo. Y pretendemos organizar el cuerpo espiritual. Y cualquiera que se comprometiera a organizar este cuerpo tendría que ser igual a Dios y Dios de Dios. Y ahí es precisamente donde la Escritura sitúa al que primero pensó en ello y se comprometió a hacerlo. En 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 4 dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. En los tiempos del profeta Samuel, ¿estaba la iglesia organizada? ¿Necesitaban una cabeza? Porque ahí, hermanos y hermanas, es donde radica el problema. La cabeza de la iglesia es visible o invisible. Y yo creo que eso es lo que nos cuesta a nosotros como cristianos. Entender que la cabeza que es Cristo a nuestros ojos es invisible. Y siempre queremos poner una cabeza visible. Cuando estaba el profeta Samuel, la iglesia sí estaba organizada. El pueblo de Israel desechó la cabeza invisible para tener una cabeza visible, que fue Saúl. Veamos la siguiente ilustración que se nos presenta en el libro de Jueces, capítulo 9, versículos del 8 al 15.
Fueron una vez los árboles a elegir rey sobre sí, y dijeron al olivo, reina sobre nosotros. Mas el olivo respondió, he de dejar mi aceite con el cual en mí se honra a Dios y a los hombres para ir a ser grande sobre los árboles. Y dijeron los árboles a la higuera, anda tú, reina sobre nosotros. Y respondiendo la higuera, dijo, he de dejar mi dulzura y mi buen fruto para ir a ser grande sobre los árboles. Dijeron luego los árboles a la vid, pues ven tú, reina sobre nosotros. Y la vid le respondió, he de dejar mi mosto, que alegra a Dios y a los hombres, para ir a ser grande sobre los árboles. Dijeron entonces los árboles a la zarza, anda tú, reina sobre nosotros. Y la zarza respondió a los árboles, si en verdad me elegís por rey sobre vosotros, venid, abrigados bajo mi sombra, y si no, salga fuego de la zarza y devore a los cedros del Líbano. Y básicamente esto fue lo que sucedió con el profeta Samuel y lo que ha sucedido lastimosamente a lo largo de la era cristiana. La zarza es un arbusto con espinas, no produce una buena sombra y sin embargo se ensalzó cuando fue invitada a ser rey, a gobernar entre el resto de árboles. Y saltó su tiranía y su autoridad y su despotismo cuando dijo, y si no vienen a mi sombra, salga fuego de la zarza y devore a los cedros del Líbano. Esa es la actitud del ser humano. No hay ningún mérito en nosotros, pero cuando se nos invita a tener una posición, lastimosamente, Satanás nos engaña, nubla nuestra mente, nuestros pensamientos y empezamos a equivocar el camino. Una actitud muy diferente encontramos en Jueces, capítulo 8, versículo 23, cuando dice, Gedeón respondió, no seré señor sobre vosotros, ni mi hijo os señoreará. Jehová señoreará sobre vosotros. Y aunque Gedeón representó una posición privilegiada dentro del pueblo, aún así mantuvo una actitud humilde y se la transmitió a sus hijos. Y dijo, yo no voy a gobernar y me voy a enseñorear sobre ustedes, sino va a ser Dios. Entonces, hermanos y hermanas, estamos viendo todo esto a la luz de la palabra. Recordemos lo que dice Juan 8:32, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y eso es lo que Dios está buscando a través de esta serie. ¿Qué es la iglesia? Está mostrando el camino para poder llegar a formar parte de la verdadera iglesia y que podamos abrir nuestros ojos sobre cómo nuestros líderes gobiernan sobre nosotros. Estamos hablando sobre la organización de la iglesia. Entonces, de acuerdo al versículo que acabamos de leer, de que la verdad nos hará libre, muchas veces, y una de las mayores interpretaciones que se le da es que libres de pecado. Pero dentro de este tema lo podemos poner como una libertad positiva de pensamiento, de expresión y de acción, libertad de conciencia. Y eso no puede ser violentado. En Santiago 3:17 dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Entonces, los líderes religiosos, los que están por encima de nosotros, que tienen sabiduría, su vida debe verse reflejada en esto que acabamos de leer en Santiago. Deben tener una vida pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, porque esa sabiduría, la sabiduría real, proviene de Dios y no puede tener otra cosa
sino solamente eso y nada más que eso. Si nuestros líderes, si yo estoy en una posición de líder y no me veo reflejado en eso, tengo que ir a Cristo para que Él me muestre en qué es lo que estoy fallando. Ahora bien, en lo que se llama organización de la iglesia, un hombre o dos hombres o tres hombres o unos pocos hombres inventan y forman un plan de organización y persuaden a la gente para que lo acepte y se someta a él, que es de hecho someterse al gobierno de los hombres que ocupan los cargos y por tanto tienen las llaves para abrir o cerrar el cielo. Y cuando la organización esté completa y en condiciones de funcionar, cualquier miembro que no se ajuste a la voluntad y funcionamiento de la oficialidad debe hacerlo. Y si en obediencia a Cristo, en su espíritu y en su verdad, o en su libertad cristiana de pensar, hablar y actuar, no lo hace, es separado de la organización y excluido de todo reconocimiento de la iglesia y de los hermanos, y por lo tanto está completamente excluido de la iglesia. Y si alguno de los hermanos hace caso omiso de la exclusión del hermano cristiano y lo confraterniza y lo recibe en sus casas, entonces inmediatamente quedan sujetos a sospechas y a ser observados. Y si esto no resulta correctivo, entonces también deben ser separados. Y la teoría es que la exclusión de esa iglesia significa la pérdida de la vida eterna. Y lamentablemente así lo ven muchas denominaciones y de forma específica mi iglesia, Iglesia Adventista. Si no te reúnes en la iglesia, te reúnes en tu hogar o en otro lugar, nadie te va a recibir en su casa. Nadie te va a ir a buscar. Nadie se va a ir a reunir contigo. ¿Por qué? Porque va a levantar sospechas. Porque van a empezar a ser señalados por el resto de la congregación, por los pastores, por los jefes de campo, por el presidente de asociación, de que X miembro está yendo a visitar a los que no se reúnen en nuestra iglesia, a los que no quieren someterse a nuestras reglas, a nuestro manual, a nuestra jerarquía, a nuestro liderazgo. Y por lo tanto, todos, aunque no se dice de viva voz, pero es algo que todo el mundo lo sabe, tienen prohibido relacionarse con esas personas. ¿En dónde queda el amor de Cristo? ¿En dónde queda el que si somos realmente la verdadera iglesia de Dios y pertenecemos a la iglesia del Dios viviente, somos parte de un cuerpo indivisible? ¿En dónde queda? Hay mucho que reflexionar. En resumen, ese es exactamente el proceso en y de la primera organización de la iglesia. Y de este tipo, la Iglesia Católica falsa y de cualquier otra estructura que se llame organización de iglesia, o sea, cualquier otra denominación, la organización romana está orgullosa de ello y se jacta de ello como prueba de su divinidad. Y lastimosamente, muchas denominaciones protestantes piensan y actúan de la misma manera. Otros repudian esa iglesia con su organización como el hombre de pecado, el misterio de iniquidad, el hijo de perdición y la bestia. Y sin embargo, construyen uno propio sobre el mismo principio y siguiendo el mismo patrón y con ella hacer lo mismo. Si no piensas igual que nosotros, si no te sujetas a nosotros, aunque estés de acuerdo en todas las doctrinas, pero si no te sometes al liderazgo, a la estructura, a la forma, no puedes ser parte de esto. Y si decides retirarte, pero aunque guardes los mismos principios, creas las mismas doctrinas, no eres parte de la iglesia y nadie puede acercarse, confraternizar, seguir siendo amigos, seguir siendo hermanos en la fe. Vayamos ahora a Efesios capítulo 4, versículos 14 y 15. Dice el versículo 14:
para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Entonces, ¿quién debe ser la cabeza de la organización? Cristo. Colosenses capítulo 2, versículos 18 al 19, dice, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no asintiéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. La iglesia del Dios viviente se nutre de la cabeza. ¿Y quién es la cabeza? Es Cristo. ¿Y cómo es el cuerpo? Indivisible. ¿Puede algún miembro del cuerpo decirle a otro, no te necesito? No, no puede. Más bien nos llama el que es fuerte, proteger al débil, asistir al débil. Es un concepto muy diferente de lo que nos han hecho creer de lo que es la iglesia.